Bien hallados y queridos suscriptores. En esta crítica este vídeo que se va a subir es el vídeo de la última crítica que se ha podido postear este último año en Goodreads. Ciertamente he dejado muchas tareas pendientes. Bueno, lo primero de todo es, por favor, denle, denle like, suscríbanse, posten comentarios interesantes y compartan este vídeo con cualquier persona que pueda estar interesado. Después de haber grabado ese short, más o menos justificándome porque ciertamente por unas críticas que había recibido de un usuario en este canal, ciertamente consideraba que se debía subir al canal el que yo consideraba como el vídeo de la última crítica que se va a poder postear en Goodreads. He dejado muchos temas pendientes. He dejado un montón de críticas sin subir, como la crítica de Conan el Usurpador. No me ha dado tiempo a acabar Drama en Livonia. No he podido subir el libro de la crítica de cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción, aunque al final, si quieren saber algo más de este asunto, por favor, quédense hasta el final del vídeo, donde ya les hablaré de mis siguientes pasos, ciertamente, y de los siguientes vídeos que se tienen preparados para este canal. Tampoco me dio tiempo, ciertamente, a este canal, tampoco se tuvo tiempo, ciertamente, de postear las críticas de las vestiduras sagradas de mi amigo Jaime Blanch. Ese tema me encargaré de ello cuando ciertamente vuelva al trabajo, pero no podré volver hasta que terminen las vacaciones, que será pues el 8 o el 9 de enero, dependiendo. Ha habido muchas críticas que no se han podido escribir, porque yo quería, pero la voluntad, el cuerpo estaba presto, pero el espíritu estaba presto, se podría decir, pero la carne era muy débil. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Me dejé la crítica de Don Clorato de Potasa, de Edgar Neville, de Deporte y Distracción, ciertamente, de Shane Salter, que es la primera novela que se le ha leído a este autor. Me he dejado la crítica, bueno, era una crítica bastante difícil, de la de Hasta que la muerte nos separe. Quería hacer la de Perajim, me lo he traído Perajim para ver si había alguna posibilidad de poder escribir la reseña en el canal, pero va a ser también muy complicada. A diferencia, con Drama en Livonia tenía la suerte de que los capítulos me podían guiar, pero con Perajim va a ser muy complicado. O sea, el regreso del gángster, quiero decirles, de Constant Virgil Georgiou, va a ser muy complicada. Una de las cosas que se desearía para el próximo año, debido ciertamente a que he tenido unos gastos muy cuantiosos este mes de diciembre, no he podido ir al árbol y comprarme algunos libros que a mí me habría gustado. No se preocupen, que sobre este tema ya quédense también, como ya se les ha dicho, al final ya se hablará un poco de este tema. No se ha podido ir al árbol porque tuve que pagar los regalos del cumpleaños de mi padre, y también tuve que hacer algunos gastos, y estoy un poco con la economía un poco mal, y eso me ha impedido ciertamente acometer esos gastos que yo deseaba, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Pero para el año que viene, una de las primeras prioridades va a ser leer el libro de Away Days, escrito por Álvaro de Grado. Este Álvaro de Grado es un brillante locutor de Dazón, y más o menos colabora con el gran youtuber, que nunca me cansaré de recomendar su canal, el gran youtuber Quillo Barrios, ciertamente. Yo creo que quizás, aunque no es tan popular como Iñaki Angulo ni como Ramón Álvarez de Mon, a mí, de los tres, me parece el mejor, junto con mi querido amigo Iron Santi V madridista, me parece, y mi propio jefe, don Alberto Balaila. Así que me comprometo ciertamente a subir a este canal una reseña de su libro Away Days, que es una versión extendida. Me quedan también muchísimos proyectos, ciertamente, como por ejemplo, quedé apalabrado, por ejemplo, leer también, por ejemplo, la novela que me envió Mark Baker. No se ha podido, pero ciertamente uno de mis proyectos es ese. Y terminarme Elflin, antes ciertamente de que concluya el año, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Yo es que vuelvo a decir que, a ver, ayer, yo es que lamento una cosa. Ayer tuve una oportunidad y la desaproveché. Y se desaprovechó, se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados suscriptores. Pude haber avanzado y haber escrito otra crítica más, pero, a ver, no perdí el tiempo.
es verdad que el lunes parece, se podría decir que perdí, pero no, no lo es. Ya verán, el día 31, o mejor dicho, la noche del día 31, o mejor dicho, la mañana, el comienzo del día 1 de enero, verán por qué no se perdió el tiempo, ciertamente. ¿Por qué no se perdió ciertamente el tiempo en el lunes? Eso es verdad que impidió ciertamente que se escribiese la reseña por ejemplo, de la novela del el gran escritor rumano Constantin Virgil Joad, El retorno del gángster, pero a cambio, o sea, se iba a escribir primero esta, la de La abeja reina de Seishi Yokomiso, pero lo que se les quiere decir es que que, mm, en un principio mi idea era esa, escribir esa y la del regreso del gángster. También si podía la novela de Elfrind de Corina Turner, pero desgraciadamente no hubo tiempo. Por supuesto, no sé si Dios me permitirá, yo ya se les puede decir que ya saben que en enero es muy, ya la gente hace promesas de lo que va a hacer, no me gusta el título en inglés, o sea, se pone unos objetivos, unas promesas para cumplir, y una de las promesas que yo tengo, por supuesto, es ciertamente resolver algunos de los temas que se han dejado previamente pendientes. Por ejemplo, postear las críticas, por ejemplo, de las vestiduras sagradas, las del profesor Manuel Alfonseca, de Cristianismo y Anticristianismo, la fantasía y la ciencia ficción. Y luego acabar con la novela de Mark Baker y luego la crítica de Elfling, que también queda pendiente, que es que no lo he aprovechado. He tenido muchos compromisos en YouTube. Y luego, bueno, va a depender de los compromisos que tenga con mis diferentes amigos. Con mi amigo el señor José Baena Castel, con Ana M. Luján y su encantadora hija que acabo de conocer en Instagram. Y luego sí, me he comprometido a leerle una novela a mi amiga Marta Luján, Tierra de Sangre, que se leerá muy pronto. Si ustedes han visto el último short que se ha subido a este canal, ciertamente, al Rincón del Bibliófilo, habrán observado que aparte de contestar a ese usuario que me criticó por mi crítica de El ojo del cazador de Nishele McKiernan, aparte de criticarle, bueno, dijo muchas cosas muy feas, como que yo me dedicaba a la verborragia y que no tenía derecho a criticar lo que no conocía. Bueno, pero aparte de eso, lo que se les quiere decir que me había comprometido ciertamente a que había un sello editorial muy interesante que pertenecía al grupo Planeta llamado Historia y está publicando unas novelas muy interesantes y puede que le eche un vistazo a alguna. También queda pendiente un asunto. Ellos ya saben que la Ediciones Jugo está sacando novelas muy interesantes y hay algunas de John Dixon Carr, otra de Martin Edwards, que yo deseo, otra de Martin Edwards, y por ejemplo La escalera de caracol, que yo deseo por supuesto leer y adquirir. No sé si podré porque me están comiendo ya los libros, ya no me queda casi espacio, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. A ver si se puede. Y bueno, yo creo que después de esta larga introducción hablando de mis futuros planes y futuros proyectos, yo creo que es el momento ciertamente de hablar un poquillo ciertamente de mi historia con el gran escritor Seishi Yokomiso y sobre todo con Quaterni. Yo les debo reconocer una cosa, que para mí, que no creo que yo francamente no soy como los ateos y yo no creo en el divino azar, que es en lo que creen ellos. Yo sí que creo en la providencia y no creo que existan las casualidades. Sabrá, no sé si se lo he comunicado o se lo he dicho a ustedes, pero sabrán ustedes que la primera crítica o no sé si, si no la primera de las primeras, no sé si la primera fue en el padre Elías, un apocalipsis de Michael de O'Brien, no sé si fue la primera crítica que se escribió, o El castillo, de una novela horrenda de P.D.S. Book, pero si no, pues fue de las primeras, yo creo que fue la primera crítica así más o menos bien escrita de Seishi, la primera crítica de Gokumonto, la isla del infierno, fue la primera crítica que se escribió, de ahí que le tenga tanto cariño a este escritor particularmente. Vuelvo a repetir que para mí, yo creo que se debe hablar un poquillo de mi historia con Quaterni. Yo creo que se le podría dedicar un vídeo, pero bueno, ya de paso vamos a contar un poco cómo fue. Se les debe reconocer que para mí lo mejor que he leído a Quaterni ha sido una escritora llamada Miyuki Miyabe.
Se me ha dicho muchas veces que a mí solo me gustan los escritores que piensan como yo. No, bueno, sí, que si C.S. Lewis, que si J.R.R. Tolkien, que si no sé quién, pero yo les quiero decir una cosa, hay una escritora, hay una novela de fantasía que no es cristiana que me vuelve loco y se llama Brave Story, yo os la recomiendo, Quaterni la dividió en 2 tomos y es maravillosa. Es verdad que la escritora es feminista, es verdad que hay un dragón que no es malo, pero oye, a mí me gustó muchísimo y yo la recomiendo. Y yo creo que es la mejor novela que haya editado Quaterni hasta ahora, o por lo menos a mí las que más me gustan. Hay otra que me gustó muchísimo, y me gustó muchísimo la tetralogía de Tokio, porque esta mujer Miyuki Miyabe, que es abogada, ha escrito 4 novelas formidables, que se llaman la tetralogía de Tokio. Creo que la mejor de todas, y yo considero si no la mejor, una de las mejores novelas policíacas que se han leído, ha sido El susurro del diablo. A ver si un día se puede hacer una reseña del Susurro del Diablo, porque es que el Susurro del Diablo se merecería un vídeo en este canal, porque no es un libro que a la gente le gustase mucho, ni que la gente recuerde mucho de Quaterni, pero yo debo reconocer que si tuviera que quedarme con un libro de Quaterni, mi libro favorito sería sin ninguna duda El Susurro del Diablo, ciertamente. A mí me gustó muchísimo. Luego tiene otras críticas que son extraordinarias. RPG, que más o menos estaba, o también conocido en inglés como Shadow Family. Es muy interesante porque adapta una trama de American Beauty y también porque más o menos habla de cómo las relaciones que establecemos virtuales acaban ocupando el puesto de la familia tradicional. Eso es muy interesante y además es una estructura casi teatral. Y luego, pues las otras 3, que esta es la que menos nota le puse a RPG. Yo lo compré por el tema del rol, porque había muchas críticas en España por el asesinato del rol. Esa fue la razón por la que se compró RPG, pero me encontré con algo completamente diferente. Yo creo que fueron de las primeras novelas que le compré también, sí, la de Musashi, ciertamente, de Eiji Yoshikawa, creo que se llamaba el autor de Musashi. Le compré solo la primera, no compré las otras 2. Pero vamos, Musashi, es que la de Musashi no la voy a... Aunque tiene muchos fans la novela de Musashi, pero no me dejó un peso tan grande. Luego las otras novelas de Miyuki Miyabe de la tetralogía de Tokio, las otras 2 son, pues, la que considera la gente que es lo mejor, que es La sombra del Casa, que también es conocido en inglés como All She Was Worth. La historia de una femme fatal que va matando gente y va borrando su personalidad. A mí el final me pareció extraordinario. Y luego una que yo creo que tiene ribetes, que se llama Fuego Cruzado, que habla también de un tema que ya se tocó en el tema de la guillotina Meiji, que también realizó un vídeo en este canal, el tema de la venganza. ¿Dónde está la fina línea que separa la justicia de la venganza? ¿Y qué es lo que separa a un justiciero o a un agente de la ley, por ejemplo, de un criminal? Eso es lo más interesante. Esta novela que además tenía poderes mágicos, la protagonista podía conjurar fuegos y no sé qué. La Junko Aoki, creo que se llamaba, podía conjurar fuegos, tenía poderes. Y bueno, y pues esta te la podría haber firmado el Stephen King en la mejor forma, Dean R. Conz, o un escritor que a mi primo le gusta muchísimo, que mi primo Galloglas me ha hablado muy bien de él, que se llama Clive S. Barker. Clive S. Barker, me ha hablado muy bien de ese escritor, ciertamente, y podría también formar parte de esta crítica. Pues podría estar en este género. Tampoco hay que olvidar otra novela que a mí me pareció portentosa y grandiosa, que para mí también de lo mejor que se ha leído, Los ninjas de Koga y su código secreto llamada Futaro, donde te explicaba un poco, eran unos combates de ninjas preciosos que además con un toque total, con magias, que parecían, yo qué sé, los X-Men, porque tenían poderes mágicos y no sé cuánto, y eran 2 clanes, el clan de Koga y el clan de Iga, que se enfrentaban entre ellos para decidir quién sería el futuro sucesor de Japón. También es una historia que recuerda mucho a Romeo y Julieta. Me recuerda mucho a otra historia que quizás aún más brutal es la historia más brutal y más salvaje que haya leído nunca, que se llama Shigurui, el torneo del Shunpu. Esta novela, si ustedes han visto el vídeo de 3 amigos hablan de ciencia ficción, a pesar de no ser una distopía, por lo brutal, por lo cruel, por lo salvaje y por lo desesperanzada que es, yo la incluí en la distopía. Y yo considero que esta novela
Shigurui, el torneo del Sunpu, es incluso mejor que, por ejemplo, Battle Royale de Koushun Takami. Yo la considero incluso mejor. Eso es lo que se les quiere decir ciertamente. Otra novela que me gustó muchísimo, por ejemplo, fue Creepy, por ejemplo, de Yutaka Maekawa. Me gustó muchísimo también la novela existencialista de Funimori Nakamura, me gustó muchísimo. Hay una novela que yo encuentro particularmente deliciosa, divertidísima, de lo mejor que se haya leído, que es Los extraños casos del Dr. Irabu de Hideo Kuda. A mí me gustó muchísimo, donde un médico inclasificable que se parece a House, pues resuelve casos muy complejos y no sabe si lo hace porque es muy hábil o por la fortuna o la casualidad. Jamás olvidaremos a Mayumi, que estaba de toma pan y moja, y era una exhibicionista, la enfermera. No olvidaremos a la gran Mayumi, ciertamente. Es uno de los platos fuertes de la novela. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, Mayumi. Y bueno, quedan otras. Hay otra que me ha gustado muchísimo también, como es ciertamente. Sí, pero antes de pasar a esa joya que les voy a mencionar, por lo menos la primera parte, hay otra novela que me gustó mucho, la de Shiba Ryotaro, por ejemplo, la del Castillo de los Búhos. Esa también está muy bien, esa también es de ninjas que se van traicionando unos a otros. Esta mujer luego escribió una biografía del último Shogun, ciertamente, del último Shogun. Este tema se comenta ciertamente luego, porque en la novela de Seishi Yokomiso ciertamente ya se hablará un poquito más de ese tema, es lo que se les quiere decir. Pero yo creo que una de las grandes novelas que me ha dejado un pozo tremendo, eso es lo que se les quiere decir, ha sido lo de La hija de los piratas de Murakami, sobre todo la gran batalla contra Nobunaga. No he visto escritor que haya escrito sobre escenas de guerra tan bien como Ryo Wada. Es espectacular. Recuerda a Tolkien, recuerda a Víctor Hugo, recuerda a Stephen R. Loughlin, de verdad. Hasta ahora, esos son yo creo que Ryo Wada merece un puesto de excepción. Y además es que hacía algo que yo no le he visto a ningún escritor. Un Tolstoy, por ejemplo, en Guerra y Paz, es que era espectacular, era grandioso. Y además hacía una cosa, o sea, te metía las citas históricas en el medio. O sea, Luis Freud decía, no, el historiador no sé qué, en medio de la novela. ¡Hala! Y al fin y al cabo, o sea, te estaba haciendo una especie de tesis doctoral, pero sin hacértela. Y eso es lo divertido ciertamente de la novela de Ryo Wada. La segunda parte, La gran batalla naval, yo creo que es un poquito más floja. Es un libro, en realidad pasa un poco como con Brave Story, que son dos libros, pero que por necesidades editoriales se han partido en dos. Es un libro que por necesidades editoriales se han partido en dos. Y estos son los mejores libros. Bueno, la Gata Holmes me dejó un poquito menos. Sí, también me gustaría destacar otra joya, una novela un poco policíaca, también de un tinte un poco más fantástico, que es El verano de la Ubume, de Natsuhiko Kyogoku. Esta tiene como protagonista a un monje budista llamado Kyogokudo. Es la única, no estuvo tampoco mal, ciertamente. Y esto es lo mejor que le he leído a Quaterni. O sea, también había otra sobre qué es lo que pasa después de la era Meiji, con los Iemitsu, y qué es lo que ocurre después después de que se ha sometido a los samuráis, que tienes que crear un cuerpo de policía para proteger de samuráis que se han vuelto violentos. O sea, también estuvo muy bien. Hay novelas fantásticas. Y me he dejado muchas de Quaternis por leer. Eso es lo que quiero decir. Me han gustado más las japonesas que las otras que han publicado de otros países, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir. Yo creo que el primer Quaterni estuvo extraordinariamente bien. Lo que se les quiere decir que para el canal es que Seishi Yokomiso se puede decir que yo lo conocí gracias a una promoción que hizo Quaterni, y el gancho para engancharme y para que leyese Gokumonto, Las puertas de la isla del infierno, por ejemplo, fue que este escritor fue comparado con escritores que yo idolatraba, como John Dixon Carr, el creador de Gideon Fell, del que me han oído hablar. Lo compararon con el detective Colombo y sobre todo con el padre Brown. Yo creo que, salvo el caso de G.K. Chesterton, que para mí G.K. Chesterton es insuperable, pero
yo creo que esta novela, o sea, este escritor, Seishi Yokomiso, es muchísimo mejor que estos dos. Ambos, con Seishi Yokomiso y su maestro Edogawa Rampo, y yo se les debe decir una cosa. Igual que decía Darth Vader en la película La Nueva Esperanza, de que aquí se termina el círculo, ahora, ahora yo soy el maestro, o sea, que cuando se separaron no era más que el aprendiz, ahora yo soy el maestro, pues es lo que ha pasado, que al final Seishi Yokomiso ha demostrado ser muchísimo mejor, en mi opinión, que su maestro. Y eso que a su maestro, Edogawa Rampo, que por cierto, este Edogawa Rampo se puso este apodo de Edogawa Rampo ciertamente por el escritor Edgar Allan Poe, ciertamente. Edogawa Rampo significa eso. Este escritor, por ejemplo, tiene algunas maravillas. Yo creo que Edogawa Rampo escribió El lagarto negro, que es la única que yo creo que se le puede, de las que le he leído a Edogawa Rampo, es la única que le puede hacer un poco de competencia. Esta novela no la editó Quaterni, pero la editó Salamandra y contaba el enfrentamiento de Kogoro Akechi, que es el famoso detective. Este Kogoro Akechi creo que es una parodia de Detective Conan, de Aoyosha Goro, sí, la parodia es la parodia, por ejemplo, el futuro suegro del protagonista de Shinin Chokudo, o sea, del detective Conan, pues se llama también Kogoro, yo creo que en homenaje en una forma para parodiar al famoso detective de Edogawa Rampo, que encima es un inútil y no resuelve nada, es el yerno el que le tiene que resolver los casos, un yerno que ha quedado atrapado en el cuerpo de un niño, eso es lo que eso es para que la gente que no conoce Detective Conan, eso es lo que se les quiere decir. Yo tampoco es que haya visto muchos episodios, pero va en esa línea. Pues en esa novela fantástica, yo es que, vamos, lo que recuerdo del lagarto negro que nunca podré olvidar es el principio, donde la villana hace un pedazo de striptease dejándonos a todos salivando de placer y de lujuria. Y ahí con el palmero, o sea, que es una especie de exboxeador que se ha reconvertido a criminal mirando. No, no, es una novela psicalíptica que a mí me fascina y además es fascinante por el enfrentamiento que hay entre el lagarto negro, que por supuesto, como ustedes pueden imaginarse, es una mujer contra el detective Kogoro Akechi. Es una novela que a mí me sorprendió por el realismo, o sea, se nota ciertamente que el lagarto negro es una mujer porque al final acaba sucumbiendo y se acaba enamorando del enemigo con el que tenía que acabar. Es algo muy femenino eso, también se les debe reconocer. Sí, a mí no me pasan esas cosas. A mí cuando una mujer me odia ya es para siempre. Eso ya se lo puedo decir yo. Primero le soy indiferente, pero yo les soy indiferente al bello sexo, pero lo que se les quiere decir y en el caso y como soy muy pesado, al final me acaban cogiendo manía y odiándome, eso es lo que pasa un poco, pero bueno, es lo que se les tiene que decir. En cuanto ciertamente otras novelas de Edogawa Rampo es el increíble caso de la Isla Paradiso, donde una especie de pervertido, no sé cómo, que consigue una fortuna y la emplea de forma malvada, es decir, para crearse un pedazo de harén de isla con un harén con las mujeres más guapas. O sea, esa novela también me impresionó, el increíble caso de la Isla Paradiso. O sea, por supuesto, al final ese granuja ese pervertido degenerado recibe su merecido. Y luego está, por supuesto, luego, sí, luego está otra, los asesinatos del jorobado, los crímenes del jorobado, que es de Quaterni, esa sí que es de Quaterni. Me gustó a pesar de tener una estética muy clásica, tenía ya temas muy controvertidos para la época, como el tema de la homosexualidad y también tenía siameses. O sea, parecía como esa película francesa, La ciudad de los niños perdidos, pues iba un poco en esa línea, les quiero decir. Esto hacía que, por ejemplo, tanto Edogawa Rampo como Seishi Yokomishi fueran perseguidos durante la dictadura militar japonesa que llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que sus novelas muchas veces fueran prohibidas. Sin embargo, yo creo que Seishi Yokomishi triunfó después de la posguerra, o sea, en la posguerra, que eso es lo que se les quiere decir. Con todo, salvo el lagarto negro, y esto es con lo que quiero que se queden mis bien hallados suscriptores, yo creo que la mejor novela, ciertamente, la única la que se puede comparar con las novelas de Seishi Yokomiso es la del lagarto negro. Y quizás porque es más juvenil, no es tan atrevida, no es como, yo que sé,
como La Bestia, donde es un tío de guerra, no sé qué, no es tan nihilista. Y, por ejemplo, en las novelas de Seishi Yokomiso no hay ataques al cristianismo como podría haberlas en las de Edogawa Rampo. Hay una donde prácticamente una casa donde estaba habitada por malvados cristianos que hacían prácticas maléficas. Bueno, ese tipo de cosas. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, Seishi Yokomiso me parece mejor. Ya saben que la primera que se leyó fue esta, la de Gokumonto, la isla de las puertas del infierno. Luego fue Yasutaka, el pueblo de las 8 tumbas. No estaba mal, le puse la misma nota que a Gokumonto, pero creo que es mejor Gokumonto. Yo creo que uno de los grandes fallos que tenía Yasutaka, el pueblo de las 8 tumbas, es que tenía un papel, que Kosuke Kintaichi tenía un papel muy secundario y eran los personajes protagonistas los que llevaban a cabo la aventura. Asesinato en el Honjin, que es la primera novela, me gustó mucho. Y ahí eran casos cortos de Kosuke Kintaichi, que es su presentación, aunque cronológicamente es el noveno de la saga. Pero Asesinato en el Honjin, en el primer caso, demostró el autor un gran conocimiento de las novelas policíacas occidentales. Y el tercer caso era espectacular, de una mujer zorro y todo esto. O sea, la Kitsune, por ejemplo, creo que se llama las Kitsune. No sé si los especialistas en el folclore japonés que me corrijan, por favor. Eso es lo que se les quiere decir. Y luego ya la penúltima que se le había leído es El diablo toca la flauta. Esa es la que en peor valoración le he puesto. O sea, a ver, no se equivoquen. De Kosuke Kintaichi han aprobado todas. Todas, incluso. Pero es que tiene una temática un poco que me fascina pero me horroriza al mismo tiempo. Tiene una temática, y eso fue lo que hice que quizá fue tan sórdida que hizo que le pusiera una nota un poquito más baja. O sea, dicen que es un crimen que te puede escandalizar y horripilar y ciertamente no exageraba nada, Seishi Yokomiso. De ahí que ciertamente a la novela, ciertamente... Ah, por cierto, hay una cosa que se me olvidó decirles. Entre los compromisos que se tienen, que eso se debería haber dicho al principio, otro de los compromisos es hacer una reseña, por ejemplo, del Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ya saben que compré esa edición maravillosa. Y luego en 1984 le va a hacer un vídeo comparando ambas. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, ya se puede volver ciertamente a lo que se estaba diciendo. O sea, les dije que El diablo toca la flauta era la última que había leído. Estaba muy influida por las inquietudes del joven Werther, que prácticamente el autor tuvo que decidir qué hacer, si matarse él o matar a su personaje. Al final optó por lo mejor, matar a Werther. Sí, las inquietudes, bueno, sí, las penas del joven Werther, bueno. Y esta yo creo que ciertamente los crímenes de la reina abeja, a mí es una novela que, bueno, la abeja reina, perdón, la abeja reina me ha gustado mucho también. Esto yo creo que vuelve y se recupera. Yo creo que esta es la novela, la tercera mejor novela de este escritor. O sea, el principio es muy interesante porque ocurre en una isla, como podría haber ocurrido en Gokumonto, y una de las cosas en las que se detiene, por ejemplo, Seishi Yokomiso, es en contarte cómo un gran linaje o un sitio, por ejemplo, ha degenerado y ha acabado yendo a menos, o sea, ha involucionado ciertamente, y esto es lo que te cuenta es la isla Gekin, cómo tenía una gran industria, cómo se dedicaba al contrabando durante, por ejemplo, el Shokaku, que es en la época, y cómo se dedicaba a la industria de la cerámica, de arte Namban y todo esto. Eso te lo contaba. Y entonces, ciertamente te cuenta la historia, por ejemplo, del linaje este de los Daidoji, cómo ciertamente te cuenta la historia del linaje de este hombre, de Tetsuma, cómo ciertamente este, mm, esta gente cree que desciende no de Yoshitsune Minamoto, como ya había dicho, sino del hermano, del que fue emperador. O sea, ya saben que en esa época hubo una guerra civil entre dos clanes, los Genji o los Taira y los Minamoto. Hubo una especie de guerra, no tanto para ver quién era el emperador, sino para ver qué familia se ocupaba de hacía de las funciones de dirigir los destinos de Japón. Al final ganaron los Minamoto. Pero Yoshitsune Minamoto a pesar de no ser el primer ministro, fue el que le ganó las guerras a su hermano, y esto despertó los celos. A Yoshitsune Minamoto, que también conocido como Ishikawa,
tenía también un guerrero, un monje muy poderoso, amigo suyo, llamado Benkei, y al final se ocupó el hermano de dar muerte a ambos, o sea, a ambos personajes, ciertamente. Esto, por supuesto, no te lo cuentan, solo te cuentan la historia bonita, cómo luchó contra los Genji, perdón, contra los Taira, sí, contra los Genji, y cómo descendieron por un barranco y los derrotaron. O sea, todo este tipo de hazañas te las cuenta. O cómo derrotó al gigante Benkei y lo convirtió en su aliado. O sea, al monje Benkei luego lo convirtió en su aliado. Pues este hombre, pues te cuentan un poco eso, que tuvo una relación con una mujer y de ahí nacieron los protagonistas de esta novela, un tal Tetsuma que acabó siendo Tesugendo. Este Tetsuma se casó con una tal Maki y tuvieron una hija llamada Kotoe, que fue la envidia. Esta Kotoe podía tocar un instrumento, el shishamen, o un instrumento antiguo japonés, y que me parece que no sé si es de influencia china ese instrumento musical, y eso es lo que llevó ciertamente a que unos estudiantes llamados Kinso y Tetsuma, por ejemplo, Tetsuya, perdón, fueran a la isla. Una de las cosas que peor llevo de las novelas japonesas, gracias a Dios que tengo aquí este ya se hablará un poquito más tarde, un dramatis personae. Esto es lo más interesante, el dramatis personae. El dramatis personae, caballeros, esto aquí, es algo que hacen los escritores de novela policíaca y se les va a decir por qué. Lo hacían sobre todo mucho los escritores de... Lo hacían mucho los escritores del Detection Club. Trumpi, no se te ve. Mira, lo siento, Pierce, es más importante que se vea Trumpi, que al fin y al cabo es la mascota del canal. Y como le he dicho aquí, yo me estoy arruinando pagándole en especias, es decir, en cacahuetes y plátanos. Gracias, Pons, por ser tan generoso conmigo. Claro que sí, Trumpi, tú te lo mereces todo, mi hermoso paquidermo. Yo por lo menos te trato mejor que Quilla Margarita, eso es lo que te quiero decir. No, lo que se les quiere decir es que el dramatis personae es la lista de los personajes y una de las personas que incluía un dramatis personae era, por ejemplo, Agatha Christie, que es la escritora más famosa de este tema del Detection Club. No es la que más me gusta, a mi padre sí, que es la que más, pero es la más icónica y la más famosa de todos los escritores de novela policíaca ingleses. Es considerada como la Jane Austen, especialmente si han leído ustedes El asesinato de Rogelio Ackroyd. Decía ciertamente, la frase suele atribuírsele a dos personas, tanto a Sir Winston Churchill, aunque yo creo que no es de Sir Winston Churchill, sino es de el filósofo ateo Bertrand Russell, por ejemplo, que decía una frase un poco hispanófoba, que es lo que Agatha Christie es la mujer que más había ganado con el crimen desde Lucrecia Borgia. Ya saben ustedes, los que conocen un poco de historia, que lo más probable es que Lucrecia Borgia no haya envenenado a nadie en toda su vida, pero es evidente que los escritores del Renacimiento italiano y Víctor Hugo tienen más peso en el imaginario colectivo y al final han acabado imponiendo su relato. Vamos a ver, el dramatis personae se incluye no solo para que el lector se familiarice y conozca a los siguientes personajes, sino para decirle, mira, esta es la lista de sospechosos, cualquiera de estos puede ser el asesino. Así que, mira, vamos a competir a ver quién pilla antes al asesino. Si lo va a pillar el detective, en este caso Kosuke Kindaichi, que es un grandísimo detective, por cierto, tiene el pelo largo y está todo el día retocándose el pelo. Así, más o menos. Está más o menos así, retocándose el pelo. No como yo, que... Bueno, sí, yo también parezco un poco samurái. Tengo mucho pelo por detrás y poco por adelante. Eso es lo que se les quiere decir. La verdad. Eso es lo que se les quiere decir. Pues a ver que lo interesante del dramatis personae se incluye por eso, porque es con una finalidad lúdica, es decir, que compita usted con el detective a ver quién consigue antes averiguar quién es el asesino. Esto es lo que pasa. Vamos a ver. Ya saben ustedes que, por ejemplo, el padre Tetsuma había muerto, ya saben, y el estudiante había seducido a la hija Koto y había tenido un hijo, pero este tal Tetsuya, pues se supone que fue a una excursión a ver a una especie muy rara de murciélagos y no regresó. Bueno, sí, regresó. Encontraron el cadáver ahí, por ahí tirado en un barranco, eso es lo que se les quiere decir. Y también por ahí aparece un personaje bastante siniestro, el líder de una secta llamada Ryuma Sukumo, que parece ser que había conocido a la madre, Kotoe también. Kotoe pues vivió unos años, se casó con el amigo del otro y se murió más o menos de pena. O sea, casi no pudo criar a la hija porque no pudo sobrevivir a la muerte de su amante, a pesar de que se casó con el amigo del otro. O sea,
Este amigo paradójicamente se llama Kinzo Hayami y tiene, bueno, como no me he aprendido el nombre del protector de Kinzo, o sea, el príncipe, sé que pertenece a la familia imperial, pero es protegido por Tomohito Kinugasa. Es protegido por el gran, bueno, otra vez, que es que Tomohito Kinugasa, por Tomohito Kinugasa, y por eso ha prosperado tanto. Este hombre se ha casado ciertamente vamos a ver, tenían ahí una criada, pues se ha casado con la criada y la ha convertido en su amante, y han tenido un hijo llamado Fumihiko, que es un chico de 17 años. O sea, para que sea, o sea, todo queda en casa. Y esta Sutayo, que es la amante del otro, esta Sutayo, por ejemplo, es la hermana del mayordomo de Ryohei Inami. Es la hermana del mayordomo de la familia la familia Kinzo Hayami. Es la hermana y tienen un hijo. Pero paradójicamente a la muerte de Kotoe no se casa con la amante. Ahí está lo gracioso. A pesar de todo, este hombre, Kinzo es el padrastro de la protagonista, que va a ser Tomoko, una chica guapísima que parece la viva reencarnación de su madre. O sea, yo no creo en las reencarnaciones, pero es prácticamente idéntica a su madre. Se parece muchísimo y genera, ¿cómo te diría?, la misma atracción en los hombres. Por ejemplo, esto lo vemos, por ejemplo, en el sacerdote de Ryuma Sukumo, que además es el primero que se le acerca a la joven y le dice que que él conocía a su padre y que hay una habitación donde no la dejan entrar y que investigue. Resulta que se mete y encuentra algo muy desagradable. Pero el verdadero motivo por el que van a consultar a Kosuke Kindaichi es porque después de que el padre Kinzo haya pedido que la familia se traslade, ciertamente, se traslade a vivir con él, o sea, que se vayan la nodriza, que es muy importante el caso de la nodriza, que se llama creo que se llamaba Hideko Komai era Hideko Kamio, no me he equivocado mucho, Hideko Kamio. Esta es la nodriza y luego está la abuela que se llama Maki. Pues estos van a encontrar, pero después de hacerse un ofrecimiento empieza a recibir cartas. Estas cartas son más o menos, si ustedes han visto el guardaespaldas, pues ahí son una especie de letras de recortes de periódicos, generalmente con amenazas, que si dice que que si se reúne, que si va a vivir con el padrastro tendrá una muerte horrible, que ella es la reina abeja y que está destinada a matar a todos aquellos que se fijen en ella. Las cartas están rodeadas de amenazas y ese es el motivo que lleva ciertamente a Tatsugoro Kano, que es el abogado, a contactar los servicios de Kosuke Kindaichi. Hay un cliente anónimo que es el que paga todos los gastos de la investigación. No nos dicen quién es. Bueno, a ver, al final sí que sabemos quién es, pero te quiero decir que este hombre ha ocultado su identidad porque no quiere estar implicado en el asunto. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Y entonces es que, vamos a ver, en un principio Kosuke Kindaichi es muy racio, pero al final, por cierto, que sí, al final decide ir a la isla Gekin a reunirse con la joven. Y por cierto, el enlace entre la familia Hayami, o sea, entre Kinzo y, por ejemplo, y, la Tomoko, la muchacha, por ejemplo, es ciertamente es el sacerdote, el Ryuma Sukumo, es el que se encarga de hacer de enlace entre ambos, o sea, que habla del enorme ascendiente que tiene, por ejemplo, entre la familia Kinzo, por ejemplo. Este hombre también era conocido en el pueblo donde estaba esto. Tienen que reunirse en un hotel y en el hotel se encuentran, atención, se encuentran la protagonista Tomoko, la madre, que va con su madre y la nodriza, la Hideko, va con Hideko, me refiero, y luego están, por ejemplo, está la amante del padrastro y el hijo del padrastro, que es un chico Fumihiko es un chico enfermizo que suele tener una gran propensión a leer novelas, por ejemplo, de aventuras, como por ejemplo las novelas de Tom Sawyer, de Mark Twain, por ejemplo,
Y bueno, es una persona un poquito, ¿cómo se diría yo? Huraña y un poquito, y tiende a entrometerse en muchas de las cosas. O sea, sí que parece querer volver, querer tener una relación mayor con Tomoko, pero, pero ciertamente hará cosas que ciertamente podrían hacerle más cercano a esos niños psicópatas que aparecían, por ejemplo, en Malas en Semilla, defendiendo a Jacob, de William Landai, por ejemplo, o La Casa Torcida de Agatha Christie. O sea, esos tipos de niños psicópatas ciertamente podría llevarnos a este tema, y es muy interesante este tema y que se trate. Pero y aparte de eso, pues resulta que el patriarca de la familia, Kinso Hayami, había llegado, o sea, a ver, Saburo, perdonen ustedes, había, había buscado ciertamente unos pretendientes para su hija, gente a la que conocía y que trabajaba para él o los tenía presos por algo, o sea, no eran buenos candidatos, o sea, un tal Saburo Yusa, este era un antiguo criminal, de hecho, un antiguo criminal, ya hablaremos un poquito de él. Luego está, por ejemplo, Taijiro Komai también, y luego estaba el tercero que es, por ejemplo, Yoshibumi Miyake. O sea, esto es muy interesante, por ejemplo, porque ninguno de los tres pretendientes que le ha buscado Kinso a su hijastra son gente nada apta. Y esto es muy importante para la novela. ¿Por qué le ha buscado unos pretendientes tan malos? Esto es clave. Resulta que hay otro que se va a presentar un cuarto pretendiente que este hombre este hombre no se le ha pedido ciertamente a no se le ha pedido ciertamente a no ha sido este hombre no sé el cuarto pretendiente, que se llama Rentaro Tamón, no ha sido, no contaba con el visto bueno. O sea, no ha sido otra persona el que un patrocinador anónimo el que le encarga ciertamente que intente cortejar a Tomoko el que intente cortejar a Tomoko. Es una especie de patrocinador, es una especie de anciano que va vestido con una peluca y una barba falsas, y que también está en el hotel. O sea, está para que vean un poco las cosas. Durante ese momento pasará un poco de todo. O sea, habrá unos avisos ominosos que premonitorios que nos van a anunciar la catástrofe que va a ocurrir. Por ejemplo, habrá, por ejemplo, un mensaje amenazador contra la muchacha en el espejo, esta vez con un pintalabios. Luego ciertamente, por ejemplo, dos de los pretendientes, me parece que es Saburo Yusa que es muy violento, que creo que es ¿cómo era? Yoshibumi Miyake. Yoshibumi Miyake van a ser, pues se llegan a pegar con unas palas de ping-pong y las llegan a romper, y uno de los pretendientes llega a sangrar, y tiene, me parece, que separarlos el mayordomo, que es el hermano del amante. Y luego, al mismo tiempo, pues recibe una carta recibe más o menos la protagonista. Por cierto, el padre también está, el padrastro, Kinso. Kinso en un principio no iba a ir, pero alguien le avisó de que alguno de los pretendientes había empezado la competición para conseguir a Tomoko antes de que él estuviera. O sea, tenían que empezar todos a la vez cuando estuviera el anfitrión. Pues resulta que alguien se le adelanta, y eso es lo que hace que el patriarca pues se mueva al hotel. Y entonces están todos los personajes. Eso es lo que se les quería decir. Y lo que se le y bueno, resulta que también reciben una especie de carta también diciendo que a uno de los personajes que se reúna con otro en la torre del reloj. También hay otra carta de amenaza, y aparece otra cosa, el primer asesinato. O sea, el asesinato del padre, porque yo creo que ya está dicho que Tatsuya ha sido asesinato, no es ninguna sorpresa, ¿no? Eso de que murió un accidente mientras iba a ver murciélagos, no se lo cree nadie. Así que, pues resulta que uno de los que el camarero del hotel aparece asesinado, ciertamente. Luego se establecerá, por cierto, la conexión. El camarero del hotel ha aparecido asesinado, ahogado. Y luego, ciertamente,
nos dimos cuenta de que tanto Renzaro Tamón como la protagonista van a la Torre del Reloj y se encuentran que hay otro asesinado, que es uno de los pretendientes, el tal Saburo Yusa. El Saburo Yusa ya conocía a Rentaro Tamón porque parece ser que frecuentaban el mismo lugar, el Búho Rojo, y los dos habían tenido problemas con la ley, eso es decir. Entonces, ciertamente, parece ser que el principal sospechoso del asesinato, tanto del camarero como del otro, es el Rentaro Tamón, y este y el anciano, que se supone que es el que le está patrocinando, y el protector, pues huyen. El anciano, con la barba postiza y la peluca, agárrense, va a la casa del abogado, del Tatsugoro Kano, va a la casa del abogado, y el otro pues consigue escapar. Eso es lo que se les quiere decir. Y entonces es que vemos en un principio a un Kosuke Kindaichi que está bastante despistado y no sabe por dónde empezar. Ha habido 2 asesinatos, no se ha dado cuenta, por cierto, de que a diferencia de Fumihiko, que sí que se ha dado cuenta de que la peluca era postiza, y se puede decir que hay una persona que le ha gastado una broma y que ha hecho que ciertamente quede como un tonto y estuviera muy despistado, ciertamente. Con todo, sí que se compromete a investigar el asesinato, no de estos dos, porque queda en manos de la policía local, del camarero y del primer pretendiente, sino se ha comprometido a investigar el asesinato del padre ocurrido hace no sé cuántos años atrás. Sin embargo, por un tiempo, vuelven otra vez a reunirse otra vez la familia Daidoji, porque ya se han ido, ya están en Tokio todos, están la nodriza, la madre de Tomoko, y también está la propia Tomoko. Ya están viviendo con los Hayami, están viviendo con Kinzo ya. Entonces aparece una cosa que suele desbantar un poco ciertamente ahí las reservas del propio Seishi Yokomiso. O sea, el problema, Seishi Yokomiso, cuando presenta mujeres muy hipersexualizadas y que están en una especie de despertar sexual, ya como eso es síntoma de corrupción, que esa mujer va a ser mala, que se va a convertir en lo que los cursis dirían una cualquiera, o se van a convertir en una perdida o en una cualquiera, en una especie de femme fatal malvada. O sea, el sexo se asocia con la corrupción y con el mal en las novelas de Seishi Yokomiso. Con todo lo hay. Eso es lo que A ver, no hay sexo, pero da la sensación de que hay cierta perversidad. A ver, esta novela no es tan sórdida como El diablo toca la flauta, que ahí sí que hay una mujer que, en fin, que es más viciosa que la madre del protagonista de El diablo toca la flauta es más viciosa, la esposa del personaje es más viciosa, pero en este caso sí que da la sensación de que la atmósfera malsana puede ahí corromper. Esto toca un poquito con el tema de la novela negra. Y además hay otra cosa, la nefasta presencia del líder de la secta, de Ryuma Tsukumo, que es una especie de Rasputín. Estos personajes son muy populares en las novelas estas yo qué sé, de Dashiell Hammett o de Ross MacDonald. Estos personajes impostores, líderes de sectas malvadas, ahí son muy propios de ese tipo de novela negra, más que aquí. A mí me ha sorprendido mucho verlo. ¡Ojo! Que los escritores de novela policíaca no suelen sentir mucho respeto por el clero budista. Eso es lo que se les quiere decir. Hay una cosa que no se les ha dicho. En la novela de Bernard Capes ya saben ustedes que el catolicismo era muy importante para la trama. Aquí no es que aparezca. A ver, el catolicismo no es importante, pero sí que nos dice una cosa, que al lado del hotel donde se han cometido los 2 primeros asesinatos sí que ha habido. Hay una iglesia católica al lado, eso es muy importante, pero vamos, no se preocupen ustedes, que aquí no hay ningún anticatolicismo como podría ocurrir en algún relato de Dogawa Rampo. Puede que en otras historias de Seishi Yokomiso pueda haberlo, pero aquí no lo hay, ni en ninguna de las que le he leído hasta ahora. Lo que se les quiere decir, mis bien, hay una parte de la sociedad japonesa que sí que acepta el catolicismo y que quiere abrirse a Occidente, pero hay otra parte que se muestra, esto lo vemos mucho en Natsume Soseki, que se muestra, que le pasa un poco como el tema de los eslavófilos contra los europeístas, que ciertamente que hay una parte que quiere abrirse a los extranjeros y otra parte que no. Y el catolicismo, siempre el porcentaje ha sido muy bajo, pero ojo,
los conversos al catolicismo en Japón suelen ser o artistas, políticos o gente de la clase dirigente, incluso gente de la familia imperial. Eso se les quiere decir a todos ustedes. No era un tema que haya tratado en mi crítica, pero bueno, ya sabes que ustedes, esto es mi canal y ustedes ya saben, son very important bueno, son especiales, ustedes tienen información privilegiada que, por ejemplo, no tendrían en otros canales. No tendrían, por ejemplo, los usuarios de Goodreads, no tendrían esa ventaja. Eso se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Vamos a ver. Vamos a ver, ya hemos visto que se vuelve a reunir y entonces surge el temor de Kosuke Kindaichi porque la protagonista pues empieza a convertirse en una especie de abeja reina que atrae a todos a su alrededor. O sea, ya saben, esta novela también puede emplearse de forma metafórica, es decir, la abeja ya saben que siempre suele copular con el zángano y luego las ovejas obreras acaban matándolo. Esto va muy en esa línea. También es muy interesante hacer esta metáfora porque es muy importante. O sea, de ahí que, por cierto, esté tan bien tirado este asunto. Ahí, por ejemplo, hay una conversación muy importante con la nodriza, Hideko Kamio, que le cuenta algunas cosas de su pasado. Kosuke Kindaichi ahí demuestra su conocimiento de la naturaleza humana, sabe que esta mujer, creemos que ciertamente a quien quiere muchísimo es ciertamente a Tomoko y es ciertamente muy interesante esta parte de la historia, o sea, es muy interesante. También vemos que ciertamente al final, cuando va a regresar a casa, el personaje tiene una prueba, algo muy importante. Y entonces, Kosuke Kindaichi, mientras vuelve a casa, Kosuke Kindaichi siempre se hospeda, desde la posguerra, siempre se hospeda en una pensión que está regentada por una mujer. Siempre es el mismo cuartucho. Entonces va y le atacan y entonces sufre un accidente y pierde una zapatilla y también le roban las pruebas. Al final vuelve a casa y hace creer a todos que es un accidente, pero en realidad ha sufrido un ataque por parte del asesino. Eso es lo que se les quiere decir. Y además le han robado la prueba a él y, por cierto, a su amigo periodista al que había confiado una copia de las pruebas. Me parece que eran las fotos, y esto es muy importante. Esas fotos son muy importantes porque demostraban que al mismo tiempo que hubo ciertamente una que el protagonista, que Tetsuya estaba buscando a ese murciélago tan extraño, pues hubo una especie de representación teatral y una compañía de actores ambulantes. Estaba por ahí. Y eso es muy importante para la trama y es una de las claves para ella. Aparte de esto, esta novela es muy interesante porque se van a... Yo tengo una teoría con respecto... Por ejemplo, yo considero que ciertamente en esta novela, por ejemplo, aparte de los asesinatos que ya les hemos dicho que hay dos, pues ocurren otros tres más. Eso es lo que no les voy a decir cómo, pero ocurren tres más. Sin embargo, yo tengo una teoría, que si a un detective le matan cuatro personajes, o cuatro personajes mueren en un caso, es que yo tengo, salvo que el asesino sea un asesino en serie, que puede matar a quien le dé la gana, y entonces el detective, por más que queramos, no puede hacer nada, pues en este caso, ciertamente, si yo considero que le han matado más de cuatro, es que considero que el detective es un inútil y que ciertamente se tiene que retirar. A ver, yo en este caso, hay veces que yo recurro, por ejemplo, me atengo a las circunstancias. O sea, por ejemplo, la Agatha Holmes, por ejemplo, que es otra novela de Jiro Akagawa, creo que es también de la editorial Quaterni, soy también más benévolo con la Agatha Holmes, porque es un animal, yo lo siento, por muy animal y por muy listo que sea el animal, oye, no se puede comunicar y no puede advertir de nada a nadie. Pero vamos a ver, cuando es un detective humano, sí, ahí ya soy implacable, yo lo siento, pero soy absolutamente implacable, pero, a ver, había una rivalidad ciertamente entre dos escritores de novela policíaca. Dorothy Leigh Sayers, que es la famosa creadora del detective Sir Peter Wimsey, el segundo hijo del duque de Denver, bueno, hermano del duque de Denver, perdónenme ustedes, que tenía una rivalidad con Philo Vance, que este hombre era una persona que quería ser aristócrata, pero que no lo era, y que ciertamente es muy parecido a Peter Wimsey, hay algunos que pueden decir que es un plagio. Este hombre también tenía un monóculo y este hombre investigaba casos para Markham, o sea, pues decía con sorna y con maldad a Dorothy Slade Sayers
que la forma en que Philo Vance, que es el detective de S.S. Van Dyne, tenía de resolver los casos, era ciertamente, la forma en que tenía de resolverlos es dejar que el asesino fuera matando a todos los personajes hasta que quedara Philo Vance y el asesino, y entonces no pudiera fallar. Pero lo verdaderamente despreciable de S.S. Van Dyne, aparte de su ideología nietzscheniana, casi nazi, lo más despreciable de ese autor, aunque a mí me gusta, Los crímenes del obispo a mí me gustó muchísimo. De hecho, hay muchas novelas de S.S. Van Dyne, el caso Garden, el caso Green, el caso, bueno, por ejemplo, el asesino fantasma o la serie sangrienta también está, esa encaja en esa lista, prácticamente. Y también los crímenes del obispo, hay un montón, un reguero de muertes. Y luego está esta, Matando en la sombra. Matando en la sombra también es muy buena, eso es lo que se les quiere decir. A mí me ha gustado. El caso de las pisadas de nieve, el último, a mí me gustó mucho, con él a Gunther, porque es que es un hombre muy culto, o sea, ese Van Dyne. Pero tiene un defecto que a mí me hace que me rechine un poco. Aparte que puede ser un poco cansado a veces leer a ese Van Dyne. Y más si lo haces, si les lees a todos seguidos. Pues hace una cosa a ese Van Dyne que a mí no me gusta. En lugar de coger al asesino vivo, lo hace en la primera, en el caso Benson. Lo hace en el caso Benson, por ejemplo. Pero ya no lo vuelve a hacer más. Luego, pues generalmente lo que suele hacer Philo Vance o dejar que el asesino se suicide, o matarlo él, o permitir que otro personaje acabe con él. O ya, hombre, porque ya canta mucho, pues hacer que el asesino muera de forma accidental, en unos accidentes que nadie se cree que son accidentes, vamos. Eso es lo que hace un poco cruel y despiadado a S.S. Van Dyne. Yo cuando, por ejemplo, en los asesinatos de la casa de Cagonal, yo no sé si les he dicho, pero en este canal se han hecho 4 vídeos de 4 novelas editadas en Quaterni. La primera fue Los asesinatos de la casa de Cagonal de Yukito Yatsuji. La segunda fue Los asesinatos de la guillotina Meiji. Esta fue cortesía de Yamada Futaro, sí, el mismo de los ninjas de Koga y los 8 soldados, los soldados perro, los soldados del agua, sí. Y luego está, por ejemplo, luego está la de Keigo Higashino, por ejemplo. Luego sí que está la de los milagros de Namiya. Y luego está esta es la cuarta, ciertamente. Pero la mejor de momento es la de los milagros de Namiya, de Keigo Higashino, que por cierto, Keigo Higashino escribió una novela magnífica, la devoción del sospechoso X. Esa es buenísima. Con el Galileo, creo que ya hablamos de Manu Yukawa, el Galileo, y de su amigo Kusanagi, el policía. Esa es la mejor. Es buenísima, la verdad. Muy buena. Pero no debió tener mucho éxito. Le editaron otra, La salvación de una santa, y ya no le volvieron a editar más novelas policíacas. Ha sido Quaterni la que ha rescatado a Keigo Higashino. Yo les vuelvo a decir que Los milagros de Namiya es la mejor, de las mejores novelas que he leído, y eso seguramente, salvo que haya un terremoto sísmico, seguramente esté en la lista de las 10 mejores novelas de este año. Eso ya se lo puedo decir. Es una novela maravillosa, un canto a la vida, es alegre, optimista. A mí es la que más... me gustó muchísimo ese relato, y eso se lo quería hacer ver a todos ustedes. Lo que vamos a ver, yo creo, es verdad que quizá el gran defecto que yo le vea a esta novela, yo eso sí que se lo debo decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores, es que hay demasiadas muertes. O sea, hay muchos que mueren de muerte violenta, otros se mueren de forma natural, pero muere demasiada gente. Aquí muere más gente. Solo le faltó morirse al propio Seisillo Comiso mientras la escribía. Y luego al apuntador también, al que voy a entregar el manuscrito. Es lo único que es lo bueno. Sí, se mueren demasiadas personas. Yo creo que ya hay una... A ver, no es una novela tarantiniana, pero sí que quizás mueran demasiado. Y luego el tema es muy fascinante, y uno de los temas más interesantes de esta novela es el motivo del asesinato. O sea, vamos a ver, en esta novela creo que ya se les dijo que yo sí averigüé quién era, primero, al que le intentan encasquetar los crímenes y los asesinatos, o sea, y el que parece que va a ser el asesino en un principio. Y luego está el asesino oficial. Yo en un principio pensaba que el asesino era ese, o sea, a la persona a la que le iban a encasquetar los crímenes. Encajaba maravillosamente, pero
me di cuenta, un poquito antes de que lo descubriese Kosuke Kindaichi, que había una persona que había estado en cierto lugar y ¡uy! ¡Qué sospechoso! Un poco sospechoso el asunto. Bueno, al final sabemos un poquito y se esclarece mucho el tema del pasado. También el tema de la relación con Kotoe y Tetsuya también va a ser clave para la dilucidación de la trama. Ah, no se les dijo, el segundo asesinato es grandioso. O sea, en el segundo asesinato ya saben ustedes que para mí es el mejor. Muere otro de los pretendientes y en este caso lo asesinan con un bombón envenenado. O sea, es muy interesante. Y luego, por ejemplo, es donde llega la conclusión de que la protagonista intenta averiguar un poco más del destino de su padre, por ejemplo. Trata de averiguar un poquito más del destino de su padre y pregunta al sacerdote Rikumo Sukumo, o sea, Ryuma Sukumo, perdón, Ryuma Sukumo. Y yo creo que es la intriga más sórdida y es una de las intrigas más sórdidas y más siniestras de la saga. A ver, no todos los personajes, yo no les voy a decir más porque también eso es lo que se les quiere decir personalmente. Hay un momento en que cuando parece que ya ha confesado que el asesino, que han cogido ciertamente al asesino, que le dice, que Kosuke Kindaichi le dice, haces bien en creer en la inocencia de este personaje. Porque parece ser que la única que cree que ese personaje es inocente es Tomoko. Y eso es muy interesante. Es que yo les vuelvo a advertir que el tema del amor, o sea, el tema de la obsesión por una persona aquí está muy presente y también el móvil es prácticamente el mismo. O sea, a ver, no se llega, por ejemplo, a lo de El diablo toca la flauta, que más o menos parece ahí una especie, yo qué sé, parecen. Espera, es que no puedo hacer. Parece un poco una novela de. Parece un poco Juego de Tronos o una novela de V.C. Andrews, y ciertamente. Pero aquí también está muy presente ese mismo tema y hace que. A ver, no es tan sórdida, pero a mí sí que me ha gustado ciertamente. O sea, yo creo que una de las cosas que más me ha gustado, por ejemplo, de la novela de La Reina Abeja, por ejemplo. Ah, por cierto, sí que quiero decirles una cosa antes de que se termine ciertamente esta reseña. Sí que se les quiere decir una cosa. Una de las cosas que yo personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores, quiero decirle que el hecho de haber averiguado al asesino no quiere decir que se le vaya a poner peor nota a esta novela. Ojo. Esta novela, por ejemplo, creo que ya se le comentó que es la tercera novela que más me ha gustado de todas las novelas policíacas que he leído este año. Por ejemplo, también, por ejemplo, creo que ya se les comentó en un drama en Livonia que ciertamente también averigüé quién era el asesino, ciertamente por ejemplo, en la novela Execution Dog o Falsa Inocencia. Ahí también averigüé quién era el asesino, pero ahí lo interesante no era ciertamente descubrir quién era el asesino, sino ver la hipocresía de la sociedad victoriana que siempre es criticada en las novelas tanto de Thomas Pitt como las novelas de William Monk. Más interesante las novelas de William Monk. Lo interesante es ver eso. Por ejemplo, en el final de Philip Banter tampoco era interesante ver quién era el asesino. Lo interesante es ver si ciertamente podría haberlo sido el protagonista o si el protagonista se estaba volviendo loco. Era el tema psicoanalítico y ver a un personaje bastante interesante como el psiquiatra. O sea, esto era lo verdaderamente interesante y es lo que hacía, por ejemplo, que esas dos novelas fueran extraordinarias. El final, es muy difícil encontrar un final mejor, ciertamente, que el final de Philip Banter de John Franklin Bardeen. Y aquí pasa lo mismo. Aquí yo creo que tenemos puntos muy fuertes. Tenemos la historia del Japón al principio, tenemos la historia de una familia que prácticamente parece la familia de los Usher, que va poco a poco decayendo y bueno, y un miembro que tiene que luchar por no acabar sucumbiendo a las manos de un asesino muy peligroso. Que lo estuve a punto de no descubrirlo. Yo estuve a punto aquí de caer en la trampa y de no descubrirlo. Solo un pelín antes que el protagonista lo descubrí yo. O sea, y por ese factor. Si no, no lo hubiera descubierto. Eso es lo que se les quiere decir. Sigo pensando que esta novela, por ejemplo, fue superior a Perajim, por ejemplo, o El regreso del gángster de Constant Virgil Georgiou. Fue mejor, por ejemplo, menos complicada y menos difícil, por ejemplo, que la novela de Hasta que la muerte nos separe de Gideon Fell, perdón, de John Dixon Carr, protagonizada por el detective Gideon Fell. Fue mucho más. Y no hablemos de drama en Livonia. O sea, es evidente que quedar tercero no es algo desdeñable. O, por ejemplo,
La, la venganza elfa. La venganza elfa también tenía una trama policial, o sea, aunque sea una novela más de fantasía y de fantasía épica, eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo que hace Osique, por lo tanto, yo sí que recomiendo esta novela y le voy a poner un 4/5. Yo creo que es una digna lectura y yo creo que ciertamente la editorial Quaterni sí que merecía que yo hiciera una crítica que estuviera a la altura, ciertamente, de lo que estuviera a la altura del trato que he recibido de esta editorial, que ha editado tan buenos libros. Yo creo que esta es una gran novela y la recomiendo ciertamente. Y no hace falta leer las anteriores para que te puedas enganchar a las aventuras de Kosuke Kindaichi, que es un detective fantástico. Yo vuelvo a reconocerle que después de Obviando a la gran Miyuki Miyabe, este es el segundo escritor que más me ha gustado de la editorial Quaterni, y aquí te demuestra por qué Seishi Yokomiso es tan gran escritor. Y bueno, yo creo que ya es el momento de hablarles, mis bien hallados y queridos suscriptores, de los planes que se tendrán para mañana. Ya saben que hemos dejado pendientes una especie de unboxing contándole de mis comprillas, y ciertamente el día de Navidad también tengo otra sorpresa para ustedes. Creo que ustedes saben ciertamente que hubo una crítica que se quedó a la mitad, que nunca se llegó a terminar. Pues ahora que ciertamente no tenemos tantos problemas de memoria en el móvil, creo que ciertamente es el momento de acabar con la reseña que se tiene apalabrada. Estos van a ser ciertamente mis siguientes proyectos, mis bien hallados suscriptores. Y también me gustaría decirles a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores, que aparte de esto, también está entre mis planes ciertamente, está entre mis planes también es ya por fin atreverme y subir al canal la crítica ciertamente del libro del profesor, que yo creo que va a ser el gran rival, ciertamente el que puede disputarle el primer puesto a Mil ojos esconde la noche, que aquí me pongo las dos novelas de Juan Manuel de Prada a la vez. Va a ser el gran rival que puede disputar la primacía, o sea, cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción, de mi amigo el profesor Manuel Fonseca. Yo creo que ya es hora de que el profesor tenga un gran homenaje, y qué mejor que sean estas fechas, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y aparte de todo eso, yo voy a seguir un poquito más leyendo, eso es lo que se les quiere decir. Yo me he quedado en 142 libros y mi gran deseo es llegar a 150. A ver, me he quedado muy lejos de otros años donde llegué a leerme 237 libros al año. Pero hombre, quiero intentar llegar, a ver si es posible, llegar a los 150. Bueno, espero que esta crítica haya sido de su gusto. Les deseo, y Trumpi también se lo desea, una feliz Nochebuena. Y mañana, una vez que vuelva de la misa del gallo, ciertamente, grabaremos los vídeos que se tengan pendiente. Bueno, tampoco puedo trasnochar mucho, porque aparte de la misa del gallo, tengo que ir con mi padre a la misa de Navidad, ya saben, el día 25 de diciembre. Nada más, que Dios les guarde a todos, especialmente a los que vean este vídeo. Por favor, denle like, posten comentarios interesantes, suscríbanse, compártanlo con aquellos, y espero que esto haya sido de su gusto. Feliz Nochebuena, y como diría ciertamente... Ah, por cierto, hay una cosa que sí que me gustaría decirles. También, para finalizar, me gustaría honrar la memoria de un gran escritor que se ha muerto. Estamos hablando del biógrafo de C.S. Lewis, James Como, James Como, que ciertamente me enteré por Joseph Pierce que había fallecido. Bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro por él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio y siempre por los siglos. Y bueno, y después de todo esto, pues como diría, y homenajeando ciertamente a las crónicas de Narnia, pues nos despedimos deseándole una larga vida a Aslan, feliz Navidad, y también pues pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que en 2 días vendrá y se encarnará en la Virgen María,
que nos guarde y nos proteja y nos guíe en el camino hacia la salvación eterna. Con eso quiero terminar, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y ya de paso creo que voy a dejar que llegue a la 1:10, que ya para los segundos que me quedan, bueno, sé que lo he estropeado un poco el vídeo, pero es que queda así más mejor.